Muchos dicen que la escuela no les está enseñando a los chicos a pensar. Yo creo que es mucho peor. Les estamos enseñando a no pensar. Yo soy investigadora en educación y uno de mis pasatiempos es recorrer escuelas y recoger todas las preguntas que aparecen en los pizarrones. Me encantan los pizarrones porque son como una manera de meterme como una espía un ratito a lo que pasa en el aula. Son una gran ventana a lo que está pasando. Yo me dedico a investigar cómo se enseñan las ciencias naturales en las escuelas, desde el jardín de infantes a la universidad, y pensar maneras de mejorar eso. Y en general me encuentro con todas preguntas muy parecidas, todas cortadas por la misma tijera. Les cuento algunas, de paso, vean si se las saben. ¿Qué es una célula? ¿Cuáles son sus partes? Te iban bien, ¿no? ¿Qué es la nutrición? ¿En qué se diferencia de la alimentación? ¿Qué tipos de formas puede tomar la energía? ¿Cuántas capas tiene el planeta Tierra? A ver, con esta los mato. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Y esta última, pongo plata, apuesto a que todo el mundo alguna vez la estudió en la escuela y que muy poquitos me la podrían responder hoy. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Horror, ¿no? ¿Qué tienen en común todas estas preguntas? Son preguntas fácticas. Son preguntas que se responden con un dato, con un hecho, con una definición. Son preguntas cuya respuesta busco en un libro, la copio, aunque no la haya entendido del todo, me la olvido mañana, si quiero. ¿Está mal que estén estas preguntas en los pizarrones? Yo no creo que esté mal. De hecho, está bien. Queremos que los chicos salgan de la escuela sabiendo que es una célula, sabiendo que de distintas formas puede adoptar la energía. El problema no es que estas preguntas estén en los pizarrones. El problema es que estas son las únicas preguntas que están en nuestros pizarrones. Les voy a mostrar un ejemplo de mi pizarrón favorito. Miren el extremo ya. Yo les leo, que está chiquito. Dice, con ayuda del libro, además, respondan el siguiente cuestionario. Pregunta A. ¿Las células intervienen en el proceso de crecimiento? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Y sí, señor. Pregunta B. ¿Las células se reproducen? Y sí, también, ¿no? Queremos enseñarles a ser curiosos, queremos enseñarles a entender el mundo, queremos enseñarles a ser críticos. Y sin embargo, aún con las mejores intenciones, nuestras aulas, tanto en la escuela como en la formación docente, están llenas de conocimiento fáctico, de conocimiento inerte. Y esto es grave, no solo porque nos estamos perdiendo la chance de enseñar cosas mucho más importantes, más interesantes. Es más grave aún, porque después de años y años y tantos años que los chicos se pasan en la escuela, los chicos aprenden, sí. ¿Pero qué aprenden? Aprenden que aprender es repetir, incluso sin entender del todo, que aprenden a recitar y aprenden que aprender es una actividad desapasionada, algo que hacemos para otros, no para nosotros mismos. ¿Y entonces qué? ¿Cómo cambiamos esta situación? O tal vez la pregunta sea, ¿por dónde empezar? Obviamente, estamos ante un escenario muy complejo. Tiene muchas causas, algunas de las causas son sumamente profundas. Pero una de las cosas que aprendimos en estos años, de trabajar mucho con escuelas, es que una de las claves está justamente en ponerle foco a las preguntas, en transformar esas preguntas fácticas, esas preguntas muertas, en preguntas para pensar, en casos, en desafíos, en problemas que presenten cuestiones intrigantes, que uno le den ganas de responder. Lo más lindo de estas preguntas para pensar, creo yo, es que los chicos no solo aprenden ideas, conceptos importantes sobre cómo funciona el sonido, los seres vivos o el tema que fuera. Aprenden capacidades de razonamiento que los van a acompañar toda la vida. Aprenden a debatir, aprenden a resolver problemas junto con otros, aprenden a analizar datos, aprenden a discernir entre distintas explicaciones, aprenden a pensar. Pero esta idea de las preguntas para pensar no es nueva en educación. Sin embargo, estamos lejos, muy, muy lejos de que esto sea una realidad en todas las escuelas.
Pero la gran noticia es que cuando eso pasa, los resultados son maravillosos. Siento que tenemos entre manos una gran oportunidad, pero también un gran deber, que el cambio es posible. No que es fácil, no es nada fácil. Es difícil, requiere un montón de esfuerzo, requiere estrategia, requiere hacer las cosas bien, pero es posible. Y es posible en escuelas reales, potenciando a los maestros y profesores que tenemos hoy en el sistema educativo. Es posible con los chicos que tenemos hoy en la escuela. Y es posible en tiempos razonables. Nuestras escuelas hoy están enseñando a no pensar, pero tenemos entre manos la chance y también la urgencia, creo yo, de ayudar a los chicos a reconectarse con el sentido y con el disfrute de su aprendizaje. Llenemos las escuelas de preguntas para pensar. Muchas gracias. Hoy les voy a contar algunas ideas sobre cómo hacer experimentos en la clase de Ciencias Naturales. Los experimentos son un maravilloso recurso para enseñarles a los chicos a mirar el mundo con ojos científicos. Por un lado, porque les permite estar en contacto directo con los fenómenos ahí vivitos y coleando. Pueden explorar, observar, sacar conclusiones. Por otro, porque son una gran herramienta para enseñar capacidades de pensamiento fundamentales para la vida, desde preguntar, formular hipótesis, debatir con otros, recolectar datos, ver qué nos dice esa información sobre el mundo. Pero para que cumplan estos propósitos, los experimentos tienen que tener algunas características fundamentales. La primera característica, y yo creo que es la más importante, es que el experimento tiene que tener una pregunta a responder. Tenemos que, con ese experimento, respondernos un interrogante. Tiene que haber una pregunta investigable. Y esto es súper importante porque muchas veces caemos en la trampita de contarles a los chicos el final de la historia antes de tiempo. Contarles que el asesino es el mayordomo antes de que hayamos hecho el experimento. Hace un tiempo hicimos una investigación con muchos docentes de todo el país y les consultábamos, bueno, ¿cuál es el sentido de hacer experimentos en clase? Y lo que nos decían es que los experimentos se hacen para ilustrar algo que ya conté, o para demostrar, o para corroborar. Y en realidad, si uno lo piensa, el experimento tiene un sentido bien distinto para la ciencia. Es una de las grandes herramientas para construir nuevo conocimiento. Un científico hace un experimento para averiguar algo que no conoce, para responderse una pregunta. Llevar ese espíritu a la clase con preguntas frescas que los chicos puedan responder es fundamental. Hacer experimentos tiene que ser una oportunidad de hacer trabajo intelectual, con la cabeza, no con las manos. Y dedicar tiempo a pensar en los detalles de cómo vamos a responder la pregunta es súper importante porque muchas veces en los libros de texto y en las guías de trabajos prácticos los experimentos aparecen como una receta de cocina, como un protocolo, como una serie de pasos a seguir que los chicos hacen sin tener mucha idea de por qué hacen cada cosa o para responder qué. Y entonces transformar esas recetas en actividades de indagación, de investigación, es una gran manera de que esos experimentos tengan otro sentido para construir esta mirada científica del mundo. Lo tercero que tenemos que pensar con los chicos es ¿qué vamos a hacer con esa información que recogemos? Con esas mediciones, con esos datos, con esas observaciones. ¿Cómo lo vamos a registrar? ¿Cómo lo vamos a organizar? Con eso, ¿cómo vamos a responder nuestra pregunta del inicio? Fíjense lo valioso de trabajar con datos, de enseñarles a los chicos a interpretar esa información en su formación como ciudadanos. Que van a tener que leer el diario, que van a tener que interpretar la información que reciben, ver si es confiable, tratar de darle sentido. Y lo lindo de los experimentos es que al volver a la pregunta inicial y mirar lo que obtuvimos, siempre se abren un montón de preguntas para seguir pensando. Y recién ahí ese será un buen momento para ir a los textos o a ir a las explicaciones más teóricas, tratar de entender los porqués, sistematizar lo que aprendimos, profundizar, ponerle nombre técnico, dar más ejemplos. Pensamos que es más complicado hacer experimentos, que requerimos laboratorios sofisticados. A veces esos laboratorios no están en la escuela, o no están disponibles, o están cerrados, o no tenemos grandes equipos. Y vale la pena, creo yo, pensar en esos ejemplos de experiencias que justamente nos conectan con lo cotidiano, que son cosas que nos permiten reinterpretar fenómenos de todos los días, darle sentido a este por qué aprendemos ciencia para repensar y mirar con nuevos ojos nuestra vida de todos los días. Muchas veces transformar lo que hacemos todos los días no implica hacer borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo, sino justamente todo lo contrario. Tomar lo que hacemos bien, darle una vuelta de tuerca y abrir espacios para que los chicos sean protagonistas activos de su propio aprendizaje. Y así, aprender ciencias en la escuela puede convertirse en una maravillosa aventura del pensamiento, tanto para nosotros como para los chicos.